Y el tiempo pasa, llegó septiembre y no se sabe cómo se va a aplicar esta segmentación en tarifas. Lo que sí se sabe es que viene con aumento. Bueno, vamos a ver si nos ayuda un poco Ezequiel Vergara de la Asociación de Consumidores y Usuarios Unidos. Ezequiel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y acá viendo si podemos ayudar a la gente a entender esto, llegó septiembre, pero se sabe que va a haber aumento, pero de la segmentación, nada, muy poco. La verdad es que todavía no tenemos información concreta, tampoco hemos recibido desde la Asociación de Consumidores quejas, reclamos, o sea que seguramente van a estar llegando la factura y cuando empiecen a llegar, ahí es cuando vamos a poder observar concretamente cómo fue el impacto. Recordemos que tenemos situación diferenciada entre el caso del gas y la energía eléctrica porque el gas es un ente nacional, con lo cual debería ser más directa la implementación, mientras que en el caso de energía eléctrica va a través del ente regulador local, que es el ERCEP, así que mediando ese ente también llegará a las prestadoras del servicio el padrón definitivo que haya registrado quienes se anotaron para recibir el subsidio. En definitiva, todas las facturas en todos los segmentos van a recibir aumentos según lo que era el decreto original de quita de subsidios, pero todavía no tenemos concretamente cómo van a impactar eso que se presentó en su momento como promedios de aumentos, que en definitiva no son la realidad de cada usuario, ¿no? Hay muchas diferencias de consumo entre cada usuario y cuando repetimos las facturas, ahí vamos a saber realmente si esto tuvo en definitiva una correcta aplicación o si se generan algunos inconvenientes que pueden ameritar los reclamos pertinentes. En el caso, repetimos, de energía eléctrica, será ante la ERCEP, en el caso del gas, ante el ENARGAS y las demás autoridades de aplicación. Claro, lluvia de reclamos me parece que va a haber, ¿no? Y después el otro tema es ¿qué hace la gente? Porque primero hay que pagar y después reclamar. Sí, por supuesto, en esto también debemos recordar que la Ley de Defensa del Consumidor, frente a un incremento en la facturación de un servicio público domiciliario de más del 80% de la factura que se venía abonando, habilita a un reclamo inmediato y a que se considere que hubo un error en la facturación. De todos modos, esto no necesariamente va a ser un error si por el caso de la segmentación, por ejemplo, quien tenga que pagar la factura plena y ya empiece en los primeros 2 meses estos de aplicación, puede llegar a tener un incremento de más del 80%. Así que ahí tendríamos una normativa que nos quedó histórica de la Ley de Defensa del Consumidor respecto a esta protección del 80% y un aumento que puede ser superior a ese monto. Habrá que ver, en definitiva, cuál es la situación, si hubo un error o es, en definitiva, la aplicación ya del aumento, pero el usuario, frente a esos casos, está protegido por la Ley de Defensa del Consumidor y podría plantear un reclamo y hasta que no se resuelva esa situación, es decir, se corrobore si se corresponde el aumento o se trata de algún tipo de error o diferencia, porque por ejemplo el usuario se registró y no le corresponde todavía un aumento tan importante, en ese caso podrá seguir pagando lo que venía pagando hasta que se resuelva bien esa situación y se le dé la correcta información. Quizá lo más importante que podemos manifestar en este momento es el derecho que tienen todos los usuarios de la información correcta, que de acuerdo al artículo 4 de la ley debe ser clara, detallada y veraz, y que pueda hacerlo valer ante las distintas prestadoras, sea el caso de EPEC, de Ecogas, las dos principales, o de las distintas cooperativas del interior. El usuario tiene derecho a reclamar que se le informe correctamente los componentes de su factura y las prestadoras tienen el deber de informar también correctamente, hasta tanto tengamos bien claro cuáles van a ser los aumentos. Claro, y que no se le corte el servicio a la persona que está reclamando, ¿no? Que se le informe. Absolutamente. Bien, Ezequiel Vergara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.